en esta enseñanza, yo escuché esta enseñanza hace tiempo. Yo la compartí hace como un mes allá en Oaxaca. Dios me bendijo mucho. Dios me bendijo mucho y yo espero también que esta bendición, que Dios abra nuestros ojos también. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar al hombre. ¿Por qué Dios te tiene hoy en este lugar? Porque Dios te quiere salvar, porque Dios te ama. En verdad entendamos esto. Dios quiere salvarte. Dios quiere que lo conozcas realmente a Él, que conozcas a Dios. Un hermano una vez decía, en muchos lugares se predica la palabra de Dios. En muchos lugares se predica, dice, pero en muchos lugares no se conoce al autor de la palabra. Se conoce la palabra de Dios, pero no se conoce al autor de la palabra. No conocen realmente a Dios, y eso puede pasar en medio de nosotros. Imagínate esos hombres, amado, haciendo un poquito de historia, aquellos primeros cristianos, aquellos cristianos que vivieron después que Cristo partió, a que los agarraban y los metían al Coliseo y los mataban por no negar a Cristo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué conocieron ellos? Que los llevó a dar sus propias vidas con tal de no negar a Cristo. O sea, ¿qué fue lo que pasó en ellos? Hay una historia, que pasó hace pocos años. Allí en el Ecuador, 5 jóvenes se fueron a predicar. Ellos sabían que si iban a predicar a aquel lugar, podrían matarlos. A ellos no les importó. A ellos no les importó saber si podían perder sus vidas o no podían perder sus vidas. No les importaba. Ellos tenían algo, que conocieran a Dios. Que aquellas personas conocieran a Dios, aún sabiendo, entendiendo que ellos podían morir en aquel lugar. Y así aconteció. Ellos murieron. Pero la pregunta es esta: ¿qué vieron aquellos hombres, aquellos jóvenes? ¿Qué conocieron ellos? Que no les importó nada, que tenían por encima de sus propias vidas a Dios, amados. O sea, ¿cuántos realmente conocen así a Dios? ¿Cuántos realmente, puedes decir, no conocen así? ¿Cuántos realmente conocen a Dios? Es decir, esto es lo más importante. No importa que no tenga dinero, no importa que me vaya bien, que me vaya mal, no importa esto. O sea que mi felicidad no está puesta, mi felicidad no está puesta en dinero, no está puesta en un trabajo, no está puesta en un negocio. Mi felicidad está puesta no en mi juventud, mi felicidad está puesta en Dios. En verdad que mi felicidad esté puesta en Dios. Estos hombres conocieron a Dios. La pregunta es, ¿tú conoces así a Dios? ¿Tú has visto así a Cristo, que para ti Cristo sea lo más importante? ¿O venir a una reunión es porque vienes acompañando a alguien? Y tal vez así puede pasar. Tal vez vienes acompañando a alguien y tú lo ves así, pero Dios no lo ve así. Dios te trae aquí porque Dios te quiere salvar. No importa quién seas. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, mi esposa, ella era católica. Ella era católica. Yo me empecé a acercar a Dios porque hubo un problema muy fuerte en mi familia, hubo una pérdida muy grande y mi esposa me acompañaba. Ella me acompañaba, pero ella lo hacía no porque quisiera buscar a Dios, tal vez era algo aburrido para ella, pero yo empecé a buscar y conocí realmente a Dios. Ahorita al final te contaré un poco. Conocí a Dios y yo estaba enamorado de Cristo. Estoy enamorado de Dios y lo más importante para mí era Dios. Tanto que ella era católica y ella ya por su creencia, por su religión, ella decía, éramos unos jóvenes, teníamos 20 y tantos años cuando nos convertimos. Éramos jóvenes todavía, éramos muy jóvenes. Y ella decía, le decía a su mamá, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si él sigue empeñado en ir a ese lugar? ¿Qué va a pasar? Ella decía, me divorcio de él y se acabó. O sea, se acabó eso. Fíjate, esa era su mentalidad. Pero ella al ver, o sea, que yo iba a la iglesia, que había tal vez algo en mí, una tristeza por lo que había pasado en mi familia, ella me acompañó. Pero un día
en una noche, yo recuerdo, ella fue a la reunión, y llegando a la casa, me dice mi esposa, teníamos un Cristo así grande, estaba arriba de nuestra cama que nos habían regalado, y ella lo tenía ahí, ella tenía ese Cristo grande ahí arriba de nuestra cama, ¿no? Y llega y me lo entrega, y me dice, rómpelo, voy a buscar a Dios. Quiero que veamos algo. Mira, ella iba por acompañarme. Ella tal vez iba porque, pues tal vez como pareja, no sé, pero ella iba por eso. Pero Dios no la llevaba para eso. Dios la llevaba a ella porque Dios también quería salvarla a ella. Y así puede estar pasando en medio de nosotros, amados. Dios trae a cada uno de nosotros, no importa quién seas, si seas un joven o una persona adulta que tal vez está acompañando a alguien. Dios te trajo hoy aquí porque Dios te ama y porque Dios quiere darte vida eterna, porque Dios quiere cambiar tu corazón. Hoy vemos muchas iglesias, te decía, y en muchas partes del mundo hay muchas congregaciones donde está lleno de personas. Y dice la Escritura, muchos van a procurar entrar. Muchos van a procurar entrar y no van a poder entrar. Vemos hoy, en la mayoría de este país, podría decirse, en diferentes dominaciones, este lugar es cristiano. Los testigos de Jehová podrían decir son cristianos. Los evangélicos podrían decir son cristianos también, porque creen en Cristo. El católico podría decir yo soy cristiano. Nosotros podríamos decir también somos cristianos. Todos los que estamos hoy aquí, pero ¿quiénes han experimentado realmente un verdadero nacimiento? A veces, amados, puede ser una costumbre nada más, una costumbre de ir semana tras semana. ¿Sabes? Yo veía hace unos meses, creo, unas semanas, de unas jovencitas que fueron a un concierto. Lo pusieron en una predicación, fueron a un concierto y ellas, para entrar a ese concierto donde iba a tocar un joven, la verdad no sé cómo se llama él, es un joven todavía, estaba llenísimo ese lugar, estaba llenísimo porque querían ir a ver a este hombre, a este joven, pero van casi llegando a la taquilla, van casi llegando a aquel lugar y se anuncian, se acabaron los boletos y empiezan ahí a llorar las jovencitas como si se les hubiera acabado el mundo. Empiezan ahí a gritar, empiezan a decir muchas cosas. En el video se ve así y dicen ¿cómo es posible que se acabó esto y aquello? Y empiezan a decir yo estuve aquí un día antes, 2 días antes, no hemos comido. Y quiero que veamos esto. ¿Por qué te comento esto? Mira, amados, ¿cómo están estas mujeres o estas jovencitas? Por su ídolo. Un día antes, 2 días antes, querían ver a aquel hombre, querían ver a aquel joven cantante, pero no les importaba pasar hambres, no les importaba tal vez estar ahí afuera. Ellos tenían algo, queremos ver esto. Y aquí nosotros, tristemente, amados, se empieza la reunión con 7, con 8, con 9 personas. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios, amados? ¿Cómo está realmente decir, yo quiero ir a la casa de Dios, yo quiero alabar a Dios, yo quiero en verdad ir y darle gracias a Dios por cada una de sus bendiciones? O sea, realmente hay ese amor hacia Dios, amados. O sea, realmente Cristo es el todo para nosotros, que en verdad decir, tú eres el todo para mí, Señor. Amados, a veces llegar a una reunión puntual no podemos. A veces nos cuesta dejar a veces la cama para poder venir a una reunión. Y se ha hecho una costumbre, así como en muchos grupos. El ir a misa es una costumbre. Ir a un templo tal vez se ha vuelto una costumbre para muchos. Dios nos guarde de que eso pase en medio de nosotros. Es una costumbre nada más. El ir por ir nada más. Dios quiere que en verdad le conozcamos a Él. Dios nos advierte. Dios nos advierte en toda su palabra que muchos son los que van a procurar entrar y no podrán. Imagínate,
Dice Dios, mucha gente. Imagínate aquí, somos tal vez más de 100. Dice, muchos van a procurar entrar y no van a poder entrar. ¿Te imaginas qué es el no entrar al reino de Dios? Es una condenación eterna. O sea, el que te condenes eternamente. Dice, muchos van a procurar. Hoy todos estamos aquí con un objetivo: llegar un día con Cristo. Pero dice Dios, muchos van a procurar, pero pocos. O sea, ¿qué es pocos? La minoría. O sea, poquitos van a entrar. Amados, tenemos hoy la oportunidad. Muchos dirán también, dice Dios, muchos dirán en aquel tiempo, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Es como si dijéramos, Señor, fuimos a predicar, Señor, hicimos esto, Señor, te servíamos en aquello. Y dice Dios, apartaos de mí, hacedores de maldad. No pongamos nuestra confianza en lo que hacemos. Dios dice que tiene que haber un verdadero nacimiento. ¿Me acompañas, por favor? Es Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a leer una vez más el 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate, ¿a quién le estaba diciendo Cristo esto? A un maestro de la ley, a alguien que diezmaba, a alguien que predicaba, a alguien que oraba, a alguien que ayunaba. Tal vez le estaba diciendo, mira, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Debe haber un nuevo nacimiento. En todo cristiano debe haber un nuevo nacimiento. Dice el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. ¿Qué le estaba diciendo Cristo? Mira, Nicodemo, no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa tal vez, y él ya era un hombre viejo, dice, ya era un hombre tal vez ya de edad, era un maestro, tal vez, era un predicador. Dice, no importa, Nicodemo, no importa que lleves mucho tiempo en la iglesia, no importa, Nicodemo, que tú prediques, no importa que tú hagas esto o aquello, es necesario que tú nazcas de nuevo. Dice, pero ¿cómo ya siendo viejo? O sea, ¿cuánto tiempo llevaría él? Imagínate, ¿cuánto tiempo llevaría él ya dentro de aquella sinagoga? ¿Cuánto tiempo llevaría ya en la iglesia? Tal vez desde que nació, porque era judío. Dice, es necesario, dice, que tienes que entrar, dice, nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Ahora, decir, es necesario, dice, que nazcas del agua y del Espíritu. Que nazcas del agua y del Espíritu, dice, es necesario. Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, dice, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dice, el que no naciere, dice, del agua y del Espíritu. Yo cuando leí esto, lo primero que me vino a mi mente fue, pues, ¿qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer del agua? ¿Qué es nacer del Espíritu? ¿Qué es nacer del agua? ¿Que se bautice uno? No. Fue lo primero que me vino a mi mente. Decía, no es nacer, el nacer del agua no es un bautismo, porque Nicodemo era judío. El bautismo lo hacen los cristianos, no los judíos de aquel entonces. Dice, y tú siendo maestro, le dice, ¿no sabes esto? ¿No sabes esto, Nicodemo? Hoy mucha gente, amados, podrá ir a iglesias, mucha gente podrá congregarse en diferentes lugares y tal vez hacer ciertas reformas
en sus vidas hacer ciertos cambios. Ponle Nicodemo, te pongo el ejemplo una vez más. Él tal vez oraba y tal vez hacía grandes oraciones como un fariseo que era. Tal vez hacía grandes oraciones, pero no era salvo. Tal vez predicaba la palabra de Dios y no era salvo. Tal vez llevaba muchísimo tiempo dentro de una iglesia y no era salvo. Hoy pasa lo mismo en medio de nosotros. Muchos tal vez podrán ir a una iglesia y podrán hacer ciertos cambios. O sea, y quiero que entendamos esto. Mira, podrán hacer muchos cambios en su vida. Tal vez si escuchaba uno música del mundo, tal vez deja ya de escuchar música del mundo. Y deja tal vez, le gustaba tal vez la música romántica, le gustaba tal vez, no sé, tipo de música, o sea, no sé los nombres, pero le gustaba tal vez la música y deja ya, empieza a ir a la iglesia y empieza a hacer cambios en su vida. Empieza a hacer cambios, ya deja la música, tal vez deja los bailes, tal vez dejará alguna borrachera. Y la Biblia no dice, tienes que dejar esto. Dice, tienes que nacer de nuevo. Y tal vez hay una manera de hablar, ya va a la iglesia y ya podrá decir, hermano. Tal vez podrá decir, Dios te bendiga. Podrá decir muchas palabras, las que tú quieras. Podrá cambiar su manera de hablar. Y no solamente su manera de hablar. Mira, puede haber cambios en su forma de vestir. Puede haber cambios en su forma de vida. Puede también haber cambios en nuestra forma de vestir. Imagínate tal vez una mujer que entiende, que quiere buscar a Dios y entiende que debe vestirse con temor de Dios, con pureza. Va a cambiar su manera de vestir. O un hombre que debe vestirse sin vanidad y sin playeritas ahí pegadas, que tiene porque hace ejercicio y quiere presumir su cuerpo y entiende y dice, bueno, es que no puedo vestirme así. O sea, esto está mal, debo vestirme de una manera decorosa. Y empieza a hacer cambios en su vida. Ya dejó tal vez ciertas cosas, pero Dios no quiere, amados. Dios no quiere que dejemos o solamente que haya reformas en nuestra vida. Dice, es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Es necesario que para entrar al reino de Dios, dice, es necesario que tú tengas que nacer de nuevo. No hay de otra. No es porque ya dejé esto, no es porque ya dejé aquello, no es como aquellos hombres que se van a presentar delante de Dios, que van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos... Dice, no es eso. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Te voy a poner un ejemplo. Este ejemplo lo escuché en una predicación y me pareció muy acertado para este momento. Imagínate un hombre que se va a Estados Unidos, cualquier tipo de país, que se vaya a Estados Unidos y que él quisiera trabajar en la Casa Blanca, en un lugar muy importante que quisiera él trabajar. Y llega él a aquel lugar y se presenta con el encargado, se presenta de los importantes de aquel lugar y le empezará a decir, ¿sabe qué? Yo quiero trabajar en este lugar. Yo quiero trabajar aquí, yo quiero en verdad echarle ganas, yo quiero ayudar a este país, yo quiero hacer esto. Y que le dijera, ¿sabes qué? Tú no puedes trabajar aquí. ¿Pero por qué? Porque es necesario que tú, para que trabajes en este lugar, dice, hayas nacido en los Estados Unidos. Es necesario que tú hayas nacido aquí para poder trabajar en este lugar. Y este hombre se va y empieza a hacer cambios. Él dice, yo quiero trabajar en ese lugar. Y este hombre empezara a estudiar inglés y lo hablara a la perfección y se preparara tal vez hablando en inglés y ya lo hablara perfectamente. Y dijera a él, mira, ya hablo como ustedes. O sea, ya aprendí a hablar como ustedes. Ya hablo de la misma manera que ustedes. Ya puedo tratar con cualquier persona que viene a este lugar. Y que le dijera a este hombre, no has entendido. No es tu manera de hablar. Es necesario que tú hayas nacido en este país para que tú puedas trabajar aquí.
y volviera este hombre, se aferrara y dijera, voy a empezar a agarrar la cultura de ellos, voy a empezar a vestirme de la misma manera que ellos, y otra vez llegara a él y dijera, mira, ya soy como ustedes, ya me he visto igual que ustedes, ya mi cabello ha cambiado, ya soy igual que ustedes, y que le dijera, no entiende, no es tu forma de vestir, no es tu forma de hablar, es que tú hayas nacido en este lugar. Y aunque él hiciera amistades, amados, aunque él hiciera amistades con gente de aquel lugar, o sea, aunque hiciera amistad con cualquier persona, no importa, que llegara otra vez, que dijera, no, tú tienes que nacer, haber nacido en los Estados Unidos para poder trabajar en este lugar. Es necesario. Y así es igual en el cristianismo. No importa si tú le hablas bien a un pastor, no importa. Dios no dice eso. Tiene que llevarse bien con ciertas personas, tiene que llevarse bien con el pastor, tiene que llevarse bien con algunos hermanos de ahí. Amado, no, dice Dios. Así como es de ilógico aquel hombre que le dijeron, es necesario que tú hayas nacido en los Estados Unidos para poder trabajar aquí, es necesario. Así dice Dios, es necesario que para entrar al reino de Dios hayas nacido de nuevo. No es que ya cambié mi manera de hablar, no es que ya cambié mi manera de vestir, no es que yo me llevo bien con el pastor o con algún hermano. No, Dios no dice eso. Dios dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Te decía, yo cuando veo aquí y dice en el versículo 5, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere, como diciendo, cuando pregunta Nicodemo, Señor, bueno, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo ya siendo viejo, Señor? ¿Voy a meterme otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es? Como un hombre viejo, dice. ¿Cómo un hombre viejo puede nacer otra vez? Y le dijo Jesús, y le responde, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Dice, es necesario. Ahora, ¿qué es nacer del agua, amados? Amado, no pongamos nuestra confianza en que venimos a un lugar donde nos hablan la verdad, porque nos hablan del arrepentimiento, nos hablan de la santidad, nos hablan del temor a Dios. No pongamos nuestra confianza en eso. ¿Qué está de por medio, amados? Tu alma, el alma de tu familia. O sea, eso está de por medio. No pongamos nuestra confianza en que llevamos mucho tiempo dentro de una iglesia, porque Nicodemo, toda su vida estaba en sinagogas y no por eso era salvo. Hay un hombre que se llamaba Juan Wesley, no sé si alguien ha escuchado de él. Este hombre era un predicador, fundador de la iglesia metodista. Mira, él estudió teología, él iba a la iglesia y oraba, ayunaba, Juan Wesley, y dice que una vez se fue de misionero a los Estados Unidos. Él era de Inglaterra, y se fue a los Estados Unidos a predicar allá. Pero cuando él iba a predicar y todo eso, él tuvo una vez que iba en un barco él. Aquel barco parecía que iba a naufragar porque se levantó una gran tempestad y él conocía de Dios, él sabía de Dios, él toda su vida había ido a la iglesia, él predicaba la palabra, él era hasta misionero en aquel lugar. O sea, en Inglaterra ya lo había mandado como misionero, imagínate. Y ya eso no es en el tiempo de los discípulos, ya un tiempo más para acá. Él ya predicaba, él era misionero, pero cuando él en aquel barco se levanta aquella gran tempestad, él se llenó de temor. Él empezó a tener una gran angustia y escuchó en aquel mismo barco unas personas que estaban cantando unas alabanzas y él dice, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible que estos hombres no tengan miedo? ¿Cómo es posible que ahorita, en este momento, se pongan a cantar ellos? ¿Por qué se ponen a cantar? O sea, debería, no sé, él tenía mucho miedo. Y decía, ¿cómo es posible que hagan esto? Se calmó el mar, el barco llegó donde tenía que llegar y él después habló con el pastor. Dice, ¿por qué? ¿Por qué ustedes tomaron esa actitud? Y le decía el pastor a Juan Wesley, le decía, mira, porque nosotros sabemos que si morimos, vamos a ir con Cristo. Nosotros si morimos, vamos a ir con Dios. ¿Tú no tienes esa certeza? Y él se ponía a pensar, le dijo otra vez, ¿eres tú salvo? Y él como que se pone a pensar, Juan Wesley, le dice, mira, te invito a una reunión. Le dijo el predicador, le dijo a Juan Wesley, te invito a una reunión. Juan Wesley fue a aquel lugar, y él, en aquel lugar, cuando empiezan a predicar, o sea, y empiezan a hablar del Espíritu, y que tienen que ser guiados por el Espíritu, y vivir conforme al Espíritu, y no conforme a este mundo, y empiezan a hablar de Romanos, él se da cuenta de algo. Él no era salvo. Él no era salvo, y a pesar de que toda su vida había estado tal vez en una iglesia, había estudiado teología, a pesar de que oraba tal vez este hombre, que ayunaba, que tal vez predicaba, que era misionero, no era salvo, amados. No era salvo. Pues te pregunto hoy a ti, tú tienes la certeza, amado, tú tienes la certeza, la seguridad de que tú eres salvo, de que si pasara cualquier cosa, tú vas con Dios. Amados, Dios es bueno en verdad para con nosotros. Te lo digo con respeto. O sea, en verdad, Dios es bueno, pero muchos vienen a dormir, no valorando quién está en medio de nosotros. Dios está en medio de nosotros, amado. Dios está en medio, y con algo, con un propósito. Dios quiere salvarte. Dios quiere traer perdón. ¿Qué puede haber más importante? Yo te pregunto esto, ¿qué puede haber más importante que tu salvación? ¿Qué puede haber en este mundo más importante que tú cuando mueras tengas la seguridad que vas a ir con Cristo Jesús? ¿Qué será más importante? ¿Tu negocio? ¿Qué será más importante? ¿Unas horas de sueño? ¿Qué es más importante? ¿Un trabajo? ¿Tu familia? ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es más importante que tu salvación? Nada. Nada, amados. Pero como que no nos cae el 20 a nosotros, porque seguimos viviendo igual. Vivimos siguiendo de la misma manera, seguimos menospreciando las reuniones, seguimos llegando tarde, seguimos durmiéndonos en medio de una reunión, no entendiendo que Cristo está en medio de nosotros, queriendo perdonar tus pecados, amados. ¿Qué es nacer del agua? Le decía Jesús a Nicodemo, es necesario, Nicodemo, que nazcas del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Digo, lo primero que me vino a mi mente, fue bautizarme. Es eso, el bautismo, y ya después del bautismo en el Espíritu. Y no es verdad. Ya estudiando la Biblia, dice en el capítulo 36, ¿qué es nacer del agua? Versículo 24, dice Dios, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Dice aquí el versículo 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice aquí, ¿con qué es esa agua? ¿Qué es esa agua limpia? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Y qué va a haber como un resultado de eso? Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26 dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, para que andéis en mis estatutos, y guardéis
mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué iba a ser como una consecuencia del nacer de nuevo? ¿Sabes qué iba a ser? Que Dios iba a quitar, Dios, ¿entiendes? No tú, Dios iba a quitar el pecado de cada uno de nosotros. Eso era como una consecuencia, porque podríamos decir, los que estamos hoy aquí, yo soy un hijo de Dios, pero también Dios dice, por sus frutos se va a conocer el árbol, por sus frutos. Si la persona sigue practicando pecado, si la persona le sigue atrayendo el mundo, mira, ella no ha nacido de nuevo. Aquí nos podemos ver cómo somos, pero en casa nos ven nuestros hijos. Cómo nos enojamos a veces con ellos, cómo peleamos a veces con nuestra esposa, cómo peleamos, cómo realmente somos. Dice Dios, dice, aquel que realmente ha nacido de nuevo, dice, algo va a haber como una muestra. Dios va a quitar, dice, el pecado de cada uno de nosotros. Y no nada más nos va a quitar el pecado, sino también, dice, nos va a dar de su espíritu. ¿Para qué? Dice, para que el pecado ya no tenga poder sobre ti, para que tú puedas decir no al pecado, para que podamos decir realmente no. Dice el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, dice, de todas vuestras inmundicias, dice, y de todos vuestros ídolos. El versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué va a haber como un fruto? Mira, no va a haber pecado en la persona. Dice Dios, voy a limpiarte de todo eso. Dice, con esta agua te voy a limpiar de todo eso, de toda la inmundicia, de todo el pecado, de todo esto, dice Dios, lo voy a quitar de ti y voy a poner mi espíritu dentro de ti para que andes en mis preceptos, en mis mandamientos. Dice, una parte de la escritura dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amado, un fruto que va a haber en cada cristiano, en un verdadero cristiano, que ha nacido del agua y del espíritu, que no va a haber pecado en él. O sea que va a vivir con temor de Dios, cada día de su vida va a vivir con temor de Dios, y va a morar el Espíritu de Dios dentro de él. ¿A qué te va a guiar el Espíritu? El Espíritu te va a guiar a orar, a estar con Dios. ¿A qué guiaba el Espíritu Santo? A Cristo, a orar, a estar con su Padre, a estar con Él. Amados, a leer la Biblia, a amar a los demás, a amar a tu prójimo, a predicar a Cristo, amados. El Espíritu a eso nos va a guiar, a guardar los mandamientos de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿mora el pecado dentro de ti? No importa el tiempo que lleves. No importa el tiempo que lleves, no importa el día que tú vengas, no importa si vienes martes, no importa si vienes jueves, no importa si vienes nada más domingos, no importa el día que vengamos. Dice la Escritura, por sus frutos se conoce el árbol. O sea, ¿realmente servimos a Dios? ¿Realmente Dios es todo para mí? ¿O solamente se está volviendo una costumbre ir a la iglesia? Llego a la hora que quiero, me duermo en la reunión. ¿Es una costumbre en la iglesia? ¿O realmente Cristo es todo para ti, amados? Realmente Cristo es todo para ti. Dice Dios, pondré en ellos mi espíritu. Dice, ¿qué son los frutos del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Y podemos dar una lista de lo que es el fruto del espíritu. ¿Tienes ese amor, amados? ¿Tenemos ese amor para con los demás? Dios nos ha dicho, Cristo viene pronto. Dios nos ha dicho, no eres eterno. Tarde o temprano vas a morir. Debes prepararte, debes poner en verdad tu vida a cuentas con Dios. Debes prepararte para cuando Cristo venga. Pero la pregunta es esa, ¿ha habido un nuevo nacimiento en nuestra vida, amados? ¿Ha habido ese nuevo nacimiento que los que están a nuestro alrededor podrían decir, ¿hay esa vida, hay en Él? Esa vida que Dios nos ha dicho que quitaría toda la inmundicia, que quitaría el pecado. Dios promete
quitar nuestro pecado. Dios promete darnos ese poder para vencer el pecado y ser llenos de su Espíritu. Acompáñame, por favor, a 2 Corintios capítulo 5. Dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De quién proviene esto, amado? De Dios. O sea, dice, no es de carne, no es de sangre, no es porque diga alguien, tú ya eres cristiano. Esto proviene de Dios, amado. De Dios proviene el nuevo nacimiento. Dios es el que dice, y te voy a limpiar. Todo proviene de dónde proviene todo. Todo proviene de arriba, amados. Todo proviene de Dios. El que no es nacido de nuevo no puede dejar el pecado. No puede, amados. En verdad, aunque quiera, el que no ha tenido un nuevo nacimiento, para la persona que Cristo no es todo, no ha tenido un nuevo nacimiento y no puede dejar el pecado, aunque quieras. Aunque quieras, mira, si tú no naces de nuevo, no puedes dejar el pecado. Así, sencillito. No puedes a tus propias fuerzas. Dice Dios, separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Acompáñame a Romanos 8, por favor. Fíjate, dice aquí, dice Pablo, inspirado por el Espíritu a los romanos. O sea, realmente, y yo veo un Pablo que dice igual en las cartas, dice, ¿por qué? ¿Por qué lo que no quiero hacer, esto hago? ¿Por qué? Porque veo entonces, dice, que la carne mora en mí. O sea, Pablo no estaba siendo, cuando escribe eso, dice, no estaba siendo guiado por el Espíritu, sino estaba siendo guiado por la carne. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escucha esto. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, ni tampoco pueden. O sea, tiene que venir de Dios eso. Entonces, ¿cómo Dios me pide esto si yo no puedo cambiar? ¿Cómo voy a nacer de nuevo entonces si yo no puedo cambiar? Es donde viene la misericordia de Dios, amado. Que tal vez muchos no han visto a Cristo aquí. ¿Por qué? Porque si muchos hubieran visto a Dios ya, Cristo fuera todo para ti, fuera lo más importante para ti, Dios, fuera lo más importante el servir a Dios, el estar con Dios, el pedir porque la gente se vuelva a Dios. Dice, andarías en el Espíritu. Dice aquí, los que no andan en el Espíritu, los que no andan conforme al Espíritu, dice, no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan, dice, y ni tampoco pueden. No pueden tampoco. Es necesario, amados, que haya un nuevo nacimiento. Es necesario que venga Cristo, en verdad, a quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne. Es necesario que Cristo more con el corazón de cada uno de nosotros. Tal vez tú vienes y tú has intentado. Tal vez tú has intentado, tal vez voy a cambiar. Ahora sí voy a echarle ganas. Ahora voy a hacer esto. Y te das cuenta, cuando pasa el tiempo, te das cuenta, vuelves otra vez a caer en el mismo pecado. Vuelves a caer en el enojo, en la amargura, en la codicia, en la envidia, cualquier tipo de pecado, pornografía, lo que tú quieras. Vuelves a caer en cualquier tipo de pecado. ¿Por qué? Porque la carne mora en mí y no el Espíritu, amados.
Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, y ni tampoco pueden. Juan capítulo 3, por favor, versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Te acuerdas de esa historia? Ven en el Antiguo Testamento. Te voy a contar un poquito de aquella historia. Aquel pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto, dice que ellos todo el tiempo hicieron enojar a Dios. Todo el tiempo eran desobedientes, todo el tiempo estaban ahí de rebeldes, aunque veían la mano de Dios, aunque veían la misericordia de Dios, aunque veían la ayuda y la bendición de parte de Dios, ellos seguían con desobediencias, ellos seguían con rebeldías. Y dice Dios, una vez, ellos murmuran contra Dios. Y Dios manda serpientes. Dios manda serpientes a aquel lugar. Dice serpientes ardientes. Y esas serpientes mordían a las personas. Esas serpientes mordían a las personas y muchos morían. Muchos morían y fueron y clamaron a Dios. Y le decían, pues que tuvieran misericordia. Y le dice Dios a Moisés, levántate una serpiente. Levántate una serpiente y cualquiera que mire aquella serpiente vivirá. Dice, cualquiera que mire. Y ellos, cuando eran mordidos, cuando aquella serpiente los hería, morían ellos. Todos morían, a menos de que fueran y miraran aquella serpiente en aquella asta que Moisés había levantado por mandato de Dios. Dice, así dijo Dios aquí, es necesario, dice, así como fue levantada la serpiente, dice, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y todo aquel que mire a Él también vivirá, amados. Y ahí es donde entra la misericordia de Dios, amado. Ahí es donde entra el perdón, el poder de Dios. Mira, aunque ellos tal vez los hirió la serpiente, y aunque ellos reconocieron aunque ellos reconocían que habían pecado delante de Dios, aunque ellos reconocían y sabían que habían pecado, si no miraban hacia la serpiente, no importaba su arrepentimiento, no era suficiente el arrepentimiento. Tenían que mirar a lo que Dios había puesto que era aquella serpiente. Tenían que ir a fuerzas y mirar a aquella serpiente. Dice, así igual es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que lo mire a Él, dice, sea salvo. De la misma manera, ¿cómo opera esto, amado? ¿Y cómo opera el perdón de Dios? ¿Cómo opera el perdón de Dios? Dios conoce nuestros corazones. A Dios no lo podemos engañar. O sea, Dios sabe cómo somos en cada momento. Yo recuerdo cuando me convertí, yo te decía que lo de mi esposa, pero yo me acuerdo cuando me convertí, amados. Mira, en aquel entonces, ya hace como 23 años, aproximadamente, 22 años, algo así, pasó algo en mi casa. Mi padre falleció. Mi padre me hablaba mucho de Dios, mucho me hablaba de Dios. Mi padre me decía, busca a Dios, hijo, cambia tu manera de ser. Me entraba por un lado, me salía por el otro. Yo no buscaba a Dios, yo vivía como yo quería. Y entonces pasó algo. Él se enferma, unos días después mi padre muere. Y fue un golpe muy tremendo, en verdad, muy, muy duro para mi vida. Yo me acordaba cuando él me decía, busca a Dios, hijo, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de ser. Y yo cuando lo veía en su caja, él me invitaba a la iglesia con la esperanza
de que yo fuera a la iglesia, y yo luego pienso, ¿cuántas veces tal vez mi padre volteaba hacia la puerta con la esperanza de que entraran sus hijos y no iban a aquel lugar? Y cuando yo lo veo ahí, yo decía, ya no puedo darte ese gusto, ya no puedo hacer que tú veas que yo entre, y así. Pero yo platiqué con mis hermanos, platicamos y quedamos de ir a la iglesia donde mi padre asistía. Pues no sabíamos si él nos veía o no, no teníamos conocimiento, pero empezamos a ir a la iglesia y empezamos a ver ciertas cosas también. Y yo a veces pensaba, yo fui a una iglesia, yo digo, es que son iguales que yo. Porque donde yo aquella vez que fui, se pelearon ahí, estaban peleando por unas cosas y estaban diciendo unas cosas de su pastor ahí, y yo estaba viendo eso. Luego, son iguales que yo, nada más que no fuman, no toman, no hacen lo que yo hago. Luego, de ahí en fuera son iguales que yo. No importa que vengan a la iglesia, luego, son iguales que yo. Y empecé a ir a ese lugar. Y me venía mucho el recuerdo de mi padre cuando él me invitaba, pero yo empecé a ir, no empecé a ir por amor a Dios, empecé a ir porque había un remordimiento en mí, porque yo me acordaba de lo que él me decía, pero por lo que sea, Dios me empezó a llevar a la iglesia, empecé a ir, pero vi que tal vez no se vivía lo que se estaba predicando. Tiempo después, un hombre invitó a uno de mis hermanos a unas pláticas como estas. A mí no me invitó, pero pues sí quedamos, ¿puedo ir yo? Y dijeron, pues sí, puede ir quien quiera, ¿no? Puede ir quien quiera. Y fuimos aquella vez, y había un hombre que estaba contando ahí, su testimonio, que había ido a Estados Unidos, hablaba del pecado. Fue la primera vez que yo escuché que empezaban a reprender el pecado, y yo empecé a ir a aquel lugar. Empecé a ir, pero había algo en mí que ya me estaba como que interesando, había algo diferente en mí. Y yo me acuerdo que empecé a ir a aquel lugar, y un día, yo para esto, aunque yo iba a la iglesia, yo seguía tal vez hablando groserías, yo seguía con vicios, tal vez sí leía la Biblia, tenía ciertos pecados todavía en mi vida, y ahí empezaron a escuchar, como tú tal vez has escuchado en este lugar, que te hablan de que Dios quiere perdonarte, de que Dios quiere darte la vida eterna. Empecé a ir a aquel lugar. Y me acuerdo un día, el pastor estaba predicando una mañana, y empieza a hablar de la verdadera gracia, empieza a hablar del sacrificio de Cristo, empieza él a decir, ¿sabes cómo Dios ve tu pecado? ¿Quieres ver cómo Dios ve tu maldad? Dice, cuando tú hablas tus groserías, cuando tú insultas, cuando tú hieres, cuando tú andas diciendo o hiriendo a alguna persona, dice, mira, a Cristo casi le deshicieron su boca a golpes. Imagínate unos soldados ahí, tal vez unos judiciales que agarraran a alguien y le pegaran y le dijeran, dale con todo a ese. Así agarraron a Cristo, dice, ¿y qué estaba pagando Cristo? Tu pecado, dice. Estaba pagando tu maldad, estaba pagando todo lo que tú hiciste, dice. Cuando te invitan a la iglesia, dice, cuando te invitan ahí a escuchar de Dios, no puedes, no tienes tiempo para Dios. Qué aburrido es eso. Dice, pero no te invitaran hacia lo malo, no te invitaran a tomar, no te invitaran a un baile, no te invitaran a alguna fiesta, dice, porque corriendo vas, dice, corriendo vas hacia la maldad, corriendo vas. Dice, pero para Cristo no. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Dice, Él llevó unos clavos en sus pies, en aquellos pies cuando le decían, ven,
mi hija se está muriendo, y allí va Cristo, dice. Él llevó, dice, cuando digan, ven y ora por mi siervo, allí va Cristo, dice. Él llevó unos clavos en sus pies, dice. Le traspasaron los pies a tus manos, dice. Cuando tú insultas, cuando haces groserías con tus manos, tus malas acciones, dice, tus malas acciones, dice, él llevó unos clavos en sus manos. Y este hombre empezaba a decir el sacrificio de Jesús, empezaba a decir lo que Dios había hecho. Mira, amado, empieza a decir de la corona de espinas. Dice, todos tus malos pensamientos hacia una persona, hacia una mujer, todos tus malos pensamientos de envidias, todo eso. Él llevó una corona de espinas en su cabeza, dice. Y el malo no era él, el malo eras tú. Él estaba tomando tu lugar en aquella cruz. Él estaba tomando tu lugar. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y Él no quiere que tú te pierdas. El Dios no quiere que tú te pierdas. Entonces yo recuerdo que en aquel momento, mira, yo ya había ido a la iglesia, yo llegué a ir a Via Crucis, yo llegué a ver películas, llegué a ver el sacrificio tal vez ahí de Jesús. Pero cuando el hermano estaba diciendo eso, es como si una vela, así algo, un velo se me hubiera quitado de mis ojos, como si escamas hubieran caído de mis ojos y que Dios me dijera, fue por ti, por ti, porque te amo a ti, porque no quiero que te pierdas. Yo me acuerdo que en aquel lugar yo caí de rodillas y le dije a Dios, perdóname, Señor, perdóname, porque yo he hecho esto. Y yo le dije a Dios, perdóname, Señor, porque en verdad he hecho todo lo contrario a lo que tú me dices. Y como si una voz me hablara del cielo hacia mi corazón y me dijera, me vas a buscar, no por el remordimiento de tu papá. Dice, me vas a buscar porque yo te amo a ti. Y porque yo di mi vida por ti en aquella cruz. Y así como fue levantada aquella serpiente, así fue levantado Cristo para morir por mí, amado. Para morir por mí, para morir por ti. Como dice, así me hirió el pecado a mí también, amados. Así como aquellas serpientes se iban y herían a aquellos cuando pecaban contra Dios, así igual me dolió mi pecado delante de Dios. Me dolió mi maldad, me dolió mi pecado. Y le dije a Dios, perdóname, Señor, perdóname. Es donde entra, mira, es donde entra el poder de Dios, porque Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Yo te decía, tú no puedes dejar tu pecado por ti mismo, no puedes dejar tu maldad, no puedes dejar tu mentira, no puedes dejar tu egoísmo, pero cuando entiendes que Cristo murió por ti, mira, es cuando viene el poder de Dios, y no hay nada más importante que Dios en tu vida. Imagínate. A veces no es el conocimiento, que sepas esto, amado. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Imagínate, como aquellas personas que dejaron a sus hijos en sus carros y con los vidrios cerrados y que se fueron a tal lugar y que llegaron y que vieron a sus hijos que habían muerto. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú llegar y decir, mis hijos se murieron por mi culpa? ¿Cómo te sentirías que alguien que dijera, sabes que tú vas manejando un carro, y vas en estado de ebriedad, y alguien muy querido va al lado tuyo y esa persona te va diciendo, no manejes así, no manejes de esta manera, y tú vas y te estampas y ves que la persona que va a tu lado muere? ¿Cómo te sentirías tú? Dirías, fue por mi culpa, fue por lo que yo hice, fue por lo que yo cometí, que tal vez por aferrarme a esto, dice, por aferrarme a esto, murió mi padre, murió mi hermano, murió mi hijo, por mi culpa. Así que entiendas, por tu culpa murió Cristo, por tu culpa murió Dios, por la maldad que tú has hecho hasta el día de hoy, por ese enojo que no quieres soltar, por esos deseos tal vez que no has querido soltar, por ese pecado, por esa maldad, amado. Dice, así como fue levantado, dice, aquella serpiente, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, y cualquiera que mirare a Él será perdonado. ¿Sabes qué tenían aquellos hombres? Aquellos que prefirieron morir
en aquel Coliseo, vieron a Cristo, vieron a Jesús, entendieron que Jesús murió por ellos y no había nada más importante que Cristo para ellos. Aquellos 5 jóvenes que se fueron al Ecuador, no había nada más importante para ellos que Cristo. El mundo ya no importaba, importaba Dios, importaba Cristo para ellos. Yo me acuerdo, como te dije hace rato, de muchos vicios que yo tenía, porque era un joven cuando yo me convertí. Yo me acuerdo que caí de rodillas y le dije a Dios, perdóname, Señor, perdóname. Luego, Dios, yo muchas veces traté de dejar el cigarro, no podía, y era sincero y no podía dejarlo. Muchos pecados traté de dejar y no podía. Tomaba muchísimo, iba a bailes. Yo me acuerdo que ese día yo le dije nada más a Dios, Dios, perdóname, perdóname, Señor. Pero mira, Señor, de 5 palabras que hablo, 3 son groserías, puras groserías de hablar. Y yo lloraba, le decía a Dios, perdóname, Señor, perdóname, ayúdame a dejar mi manera de hablar. Y yo sentí el perdón de Dios. Cuando Dios me dijo, así como aquella mujer, ¿quién te condena, mujer? Nadie, Señor, nadie. Dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y no peques más. Sentí ese perdón de Dios. Y yo cuando salí de aquel lugar, entre semana, yo vi algo nuevo. Las groserías se habían ido. En verdad, vino el poder de Dios, vino la misericordia de Dios. Aquel cigarro que yo no podía dejar, o aquellos vicios que yo no podía, que eran muy importantes para mí, no tenían valor, no tenían ninguna importancia. Dice, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas, amado. Porque a veces uno no puede dejar el pecado. Dice Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque no han entendido, ¿sabes qué? No han visto lo que ha costado el pecado. No has visto que Cristo murió en aquella cruz por amor a ti, lo que Él sufrió por amor a ti y a mí, para que tengamos un lugar allá eternamente en el cielo. Porque Dios quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Dios te trae aquí porque Dios quiere salvarte. Pero así a veces como Faraón, amado, a veces como Faraón endurecía su corazón, a pesar de que Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba, endurecía y endurecía y endurecía su corazón y no hacía, y aunque sabía que Dios le estaba hablando. A veces así pasa en medio de nosotros. Sabemos que Dios nos está hablando, sabemos que Cristo murió por nosotros y endurecemos nuestro corazón en vez de poder en verdad doblar nuestras rodillas y decirle a Dios, perdóname, Señor. Así como fue levantado aquella serpiente, dice, así es necesario, dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no cerramos un momento nuestros ojos? Cierra tus ojos, por favor. ¿Cómo es tu vida hasta el día de hoy? ¿Sigues en pecado todavía? ¿Sigues viviendo en desobediencia a Dios, aunque Él te muestra su amor? Séte sincero, por favor. Dios hoy está en medio de nosotros. Aquel Jesús que murió en aquella cruz, aquel Jesús que tal vez no le importaba lo que estaba pasando por amor a ti,
Él está hoy aquí en medio de nosotros. Aquel Jesús que tú has ofendido, aquel Jesús que tal vez ha visto tus enojos, tus quejas, tus envidias. Él está hoy aquí en medio de nosotros. Y Dios quiere también salvarte a ti. Pero quiere Dios que entiendas algo, que Cristo murió por ti. Dice la Escritura, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No endurezcamos más ya nuestro corazón. No veamos esto como una costumbre, sino que en verdad entendamos que Cristo murió por ti. Amén. Así como Cristo le dijo a Nicodemo, así como fue levantada aquella serpiente, y todo aquel que pecaba, y todos aquellos que eran heridos por aquella serpiente, dice, miraban a la serpiente, dice, eran salvos. Así necesitamos mirar nosotros hoy a Dios. Así como fueron heridos aquellos con aquellas serpientes, así también que nos duela nuestro pecado. Así como para que vayamos también a Cristo, amados. Dios está en medio de nosotros. Amén. Dios está aquí. No has podido dejar tu pecado. No has podido dejar tu enojo. No has podido dejar tu lujuria. No has podido dejar tu envidia. No has podido dejar. Cristo está hoy aquí. Cristo está hoy aquí. Que puedas entender eso y decirle a Dios, perdóname. No puedo, Señor. No puedo por mí mismo. Ayúdame, Jesús. Dios quiere hacerlo. Pero tú querrás hoy reconocer y decirle a Dios, perdóname, Señor. Perdóname, porque por mí moriste en aquella cruz. Habla hoy con Dios. Habla hoy con Dios. Sé sincero, en verdad. A Dios no le basta mucho tiempo para perdonarte. Pecado, fui a Jesús y mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo su amor. Señor, toda mi vida estaba dañada por el pecado, Señor. Me dio el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre
feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mandó al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Cuando Dios ve un verdadero arrepentimiento, cuando tú entiendes que realmente Cristo murió por ti y tú de una manera sincera le dices: Dios, perdóname, perdóname. Mira, Dios es el que está más dispuesto a perdonarte. Para eso murió en aquella cruz. Pero tú tendrás hoy el corazón para decirle a Dios: perdóname, Señor. Perdóname, Dios, porque en verdad tú moriste por mí en aquella cruz. No importa lo grande que sean tus pecados, no importa cuánto hayas pecado. Mira, Dios vino para quitar el pecado de este mundo. Dice: así como la serpiente fue levantada, así fue levantado Cristo. Para que entendamos algo, Cristo murió por ti. Cristo murió para pagar tus pecados. Cristo sufrió en aquel lugar para que tú no tengas que sufrir eternamente. Pero podrás decirle hoy a Dios: Dios, Él está hoy aquí. Podrás decirle tú hoy: Dios, perdóname, Señor. Perdóname en verdad. Y dame, Señor, lávame, límpiame, Señor, con esa agua y quita la inmundicia. Y dame de tu Espíritu, Señor, para no pecar ya más delante de ti. Que en verdad lo más importante para ti sea Cristo. Podrás decirle hoy a Dios con todo tu corazón: Dios, perdóname. ¿Qué les parece si acabamos esta reunión cantando juntos este canto y entendiendo algo? Cristo murió por ti. Cristo murió en aquella cruz por ti y por mí.
seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Ahí fue donde tus culpas, tus manchas, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe. Fue ahí donde mis culpas él borró, donde mi
alma fue lavada, Bendito sea, Señor. donde mi alma fue limpiada por su sangre, cada gota de su sangre lavó mi ser. Bendito Señor, bendito Jesús. No mereciéndolo, Señor Jesús. Ninguno de los que estamos hoy aquí no merecíamos, Señor, que tú, siendo Dios, tomaras nuestro lugar en aquella cruz, Señor. Padre, muchas gracias, en verdad. Gracias, Señor, por haber muerto en aquella cruz, Señor, para que hoy nosotros tengamos la oportunidad de la vida eterna, Señor. Con nada, Señor, con nada podremos pagar lo que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos, en verdad, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Pues, que Dios los bendiga a todos. La reunión está terminada y pues echémosle muchas ganas, busquemos a Dios.